La Embajada del Ecuador y la Embajada de México en Canadá, con la Universidad Autónoma de México, sede Canadá, presentan ¿Cómo promocionar la cultura latinoamericana en Canadá? El caso de Ecuador y México. Participan Zoilé Padilla, agregada cultural y de asuntos académicos de la Embajada de México en Ottawa, Canadá. Guillermo Trejo, coordinador de cultura de la UNAM, sede Canadá. Modera Cristian Oquendo Sánchez, experto en comunicación y diplomacia cultural. Antes de empezar, contaremos con la presentación del embajador del Ecuador en Canadá, Diego Stacy, y la doctora Alicia Mayer, directora de la UNAM Canadá. Es para mí muy grato dirigir unas palabras introductorias para destacar la realización de este conversatorio denominado Cómo promocionar la cultura latinoamericana en Canadá, el caso de México y Ecuador. El panel, coproducido por la Embajada del Ecuador en Canadá y la Embajada de México, con el valioso apoyo de la UNAM Canadá a través de su directora Alicia Mayer, cuenta con la participación de Zoilé Padilla, encargada de los asuntos culturales de la Embajada de México, Guillermo Trejo, miembro de la comunidad artística en Canadá, y Cristian Oquendo Sánchez, experto en diplomacia cultural y exagregado cultural de la Embajada del Ecuador en Canadá, a todos quienes expreso mi mayor reconocimiento y aprecio. El destacado escritor y diplomático ecuatoriano Benjamín Carrión, fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, acuñó la famosa frase: el Ecuador no podrá ser una potencia económica, pero sí una potencia cultural. Esta frase es aplicable no solo al Ecuador, sino a toda Latinoamérica por su riqueza histórica y patrimonial, apoyada por la inextinguible y proverbial creatividad y talento artístico de su población, que sorprende y es digna de admiración a nivel universal. El establecimiento de las políticas culturales por parte del Estado ecuatoriano en la época actual marca ciertamente un punto de inflexión en el proceso de generación de políticas públicas en el ámbito cultural y abre una nueva generación de instrumentos jurídicos de aplicación basada en una nueva concepción que tienen los Estados-naciones sobre el reconocimiento de la pluriculturalidad y multietnicidad como factores claves para la revalorización y apropiación del legado ancestral de los países andinos y latinoamericanos, así como el establecimiento de nuevos referentes para la consolidación de identidades nacionales y locales dentro del proceso de reconfiguración del orden mundial. La mirada de las políticas públicas culturales parte del pasado ancestral del Ecuador y su diversidad geográfica, que han permitido una multiplicidad de respuestas culturales de los colectivos de individuos que pueblan la región andina. La diplomacia cultural ciertamente busca divulgar los valores artísticos anclada en el contexto de la relación con otros países y en objetivos claros de política exterior. La diplomacia cultural es un componente de la diplomacia pública que busca articular acciones específicas en materia de difusión, promoción y cooperación artística. Al promover la cultura, un país está promoviendo la amistad, la paz y la cooperación, lo que se refleja también en la atracción del turismo, comercio e inversiones. Canadá merece un capítulo aparte cuando se trata de homologar acciones de gestión cultural a nivel de representaciones diplomáticas y consulares con terceros países, por cuanto su composición multicultural, bajo una identidad común canadiense de matriz anglo-francesa, así como la presencia de nuevas corrientes migratorias de origen asiático, africano y latinoamericano, bajo el criterio de unidad en la diversidad, tienen respuestas y aproximaciones diferentes. A ello se añade un ámbito donde es necesario reforzar el trabajo cultural, y este tiene que ver con las grandes similitudes de las naciones aborígenes de Canadá y América Latina, que ameritan mayores acercamientos mutuos en esta área. La Embajada del Ecuador ha desarrollado estos últimos meses numerosas actividades en el orden académico, como en el primer Congreso sobre el Ecuador en Canadá, reflexiones sobre la década internacional de las lenguas indígenas, así como
presentaciones culturales de artistas plásticos, participación en los festivales de cine latinoamericano y en ferias de libro, así como en propuestas e iniciativas novedosas como la Ruta del Cacao y la Ruta del Ají. Todo ello ha sido también parte de la agenda bilateral y en ocasiones apoyado en las iniciativas conducidas por las embajadas latinoamericanas en Ottawa con el apoyo de organizaciones canadienses principalmente ligadas a la región. En este sentido, ha sido muy importante la declaración por parte del Senado canadiense al mes de octubre como el mes de la herencia latinoamericana. Ciertamente que la pandemia ha cambiado la modalidad de la gestión cultural, migrando al mundo virtual, lo que representa hoy un mayor desafío. Sin embargo, estoy convencido que el presente ejercicio será una nueva contribución para dar continuidad a un proceso de reflexión iniciado por Soilí Padilla y María Cristina Oropeza, denominado Diplomacia Cultural en Canadá, explorando modelos, analizando resultados, y en el que se reafirma que la gestión cultural es parte de la política exterior, en el que, entre otros aspectos, se requiere una mayor especialización y mayores recursos para lograr un mejor impacto y presencia de la cultura latinoamericana en Canadá. Hola a todos, soy Alicia Mayer, directora de la UNAM en Canadá. Es un privilegio para la UNAM Canadá ser copresentadores de este evento que promueve el mandato de esta institución, el desarrollo y la difusión del español y la cultura iberoamericana en Canadá. Continuamos con esta serie de podcasts organizados por la Embajada de Ecuador en Canadá, en colaboración con la UNAM Canadá y la Embajada de México en Canadá. En esta ocasión hablaremos sobre los retos relacionados a la difusión cultural iberoamericana en Canadá, como lo son el desarrollo de audiencias, la posibilidad de colaboraciones institucionales canadienses y sobre todo cómo enriquecer la concepción de Latinoamérica, incluyendo no solo la diversidad cultural de cada país, sino también la diversidad cultural de los pueblos originarios. Latinoamérica es una región sumamente rica en su desarrollo cultural. A pesar de esta riqueza, la visión de la región es muy limitada. La pregunta en este caso es, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Es necesario buscar nuevas estrategias? ¿Es necesario cambiar el paradigma de lo que es difusión cultural? Pues bien, es un honor compartir esta mesa con los distinguidos agregados culturales de México y Ecuador. Espero que todos disfruten de esta charla. Hasta luego. Bienvenidos a quienes nos escuchan en Canadá, Norteamérica, Latinoamérica en general, a esta conversación titulada ¿Cómo promocionar la cultura latinoamericana en Canadá? El caso de México y Ecuador. Esta es una coproducción entre la Embajada de México y la Embajada de Ecuador en Canadá y la UNAM, sede Canadá en Gatineau. Mi nombre es Cristian Oquendo, moderaré esta interesante conversación. Soy especialista en comunicación y diplomacia cultural. Trabajé como agregado cultural de la Embajada del Ecuador en Canadá, en Ottawa. He trabajado en el campo editorial y documental como director-escritor. También he escrito libretos para obras escénicas y tengo estudios de posgrado en comunicación y cultura por la Universidad de York en Toronto, Canadá. Antes de empezar, quiero extender un agradecimiento al embajador Diego Stacy, al embajador del Ecuador en Canadá, Diego Stacy, y a la doctora Alicia Mayer, directora de la UNAM Canadá. Esta conversación que ustedes están a punto de escuchar tiene como antecedente un tema poco analizado y es en qué manera acercar la cultura latinoamericana al público canadiense. En principio parecería ser una situación de fácil atención, pero en realidad el tema es mucho más complejo en razón de que el propio Canadá pues se parece, tiene alguna cercanía con Estados Unidos, pero tiene su propia dinámica cultural. Es por esta razón que para expandir los horizontes de la gestión y la diplomacia cultural y de la promoción de la cultura latinoamericana en Canadá, que tenemos un panel muy interesante en el que tenemos en primer lugar a Soilé Padilla, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Tiene una maestría en Políticas de Desarrollo Alternativo por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Países Bajos. Ha sido miembro del Servicio Exterior Mexicano desde el 2002
y desde 2013 es la encargada de Asuntos Culturales y Académicos de la Embajada de México en Canadá. En la Cancillería mexicana ha ocupado los cargos de directora de becas, secretaria particular del jefe de Unidad de Asuntos Culturales, secretaria particular y asesora al subsecretario para América del Norte. En el exterior, Zoilé se ha desempeñado como agregada cultural en el Consulado de México en Houston, Texas, y directora del Centro Cultural Luis Cardosa y Aragón en la Embajada de México en Guatemala. Previamente se desempeñó como coordinadora de asesores del director general del Instituto Nacional de Bellas Artes en Ciudad de México. A nivel privado, Zoilé colaboró con la editorial Azabache y en Televisión Azteca. También ella fue coordinadora nacional de la campaña contra la tortura de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Nos acompaña en este panel también Guillermo Trejo. Él es un artista mexicano-canadiense que vive en Ottawa desde el 2008. Guillermo completó su licenciatura en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado en la Ciudad de México, con una especialización en grabado, y tiene una maestría en artes plásticas por la Universidad de Ottawa. Guillermo es miembro activo de la comunidad artística de Ottawa. Su obra se ha expuesto en Canadá, los Estados Unidos y México. Puedo decir que tanto como Zoilé y como Guillermo son pues queridos amigos a quienes conocí en Ottawa. Ellos en este momento están disfrutando ya del otoño canadiense, mientras yo estoy aquí en Quito con su clima y sus respectivas variaciones. Entonces, bueno, comencemos esta conversación entre amigos, entre colegas, para tratar de abrir nuevas posibilidades a un tema que nos interesa a todos los que hacemos gestión cultural, quienes hemos sido agregados culturales, hacemos esa gestión, y todos los interesados en crear puentes entre Canadá y Latinoamérica a nivel cultural. Entonces, la primera pregunta con la que vamos a abrir esta conversación es la siguiente. Quisiera que Zoilé nos comparta sus opiniones en primer término. Entonces, ¿es posible promover la cultura latinoamericana usando la misma fórmula en Estados Unidos y Canadá? ¿Son estos escenarios similares? Zoilé, por favor. Gracias, Cristian. Bueno, pues antes que nada, un saludo a todo el público que nos escucha, un agradecimiento muy especial a la UNAM Canadá, a tu embajador, por supuesto, a la Embajada de Ecuador por esta iniciativa. Me encanta compartir panel con mi admirado Guillermo Trejo, a quien sigo frecuentemente en su trabajo. Me encanta su obra. Me encanta verte a ti también, aunque no sea de manera presencial. Bueno, sé que seguimos en estos temas juntos. Y bueno, ya para entrar de lleno al tema, pues la verdad es que yo te contestaría que sí y no. O sea, las fórmulas de promoción de diplomacia cultural, pues no son invención del hilo negro, no es buscarle tres pies al gato. Digamos que generalmente son fórmulas que todos los que nos dedicamos a esto, pues ya conocemos, ¿no? Identificar al público objetivo, traer actividades novedosas, tratar de tener un equilibrio en las disciplinas, mostrar una variedad de lo que es nuestra propia cultura. O sea, no es nada nuevo, pues. En ese sentido, yo creo que aplica la misma fórmula no solamente para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. En cualquier lugar tú puedes llegar a hacer promoción cultural utilizando estas fórmulas ya probadas y ya establecidas. No es lo mismo, ni pueden ser exactamente todas las mismas fórmulas las que utilicemos, puesto que evidentemente las realidades y los países tienen diferentes idiosincrasias y reciben de manera distinta las expresiones culturales que les traemos. Varía mucho, ¿no? Dependiendo de la infraestructura cultural que cada país tenga, varía mucho los públicos que tan, digamos, imbuidos estén en el conocimiento de la cultura latinoamericana en este sentido. Entonces, yo creo que en el camino se van reinventando algunas cosas, se van puliendo otras, vas desechando las que te sirven y las que no te sirven, y vas un poco como haciendo exploración de qué es lo que puedes desarrollar de manera particular en cada uno de los países. Y en este sentido, como bien dices, pues sí, Canadá y Estados Unidos pueden parecer
a primera vista a países similares, pero la verdad es que conociéndolos de manera más profunda, pues te das cuenta de que son muy distintos. Y creo que nuestras poblaciones en ellos, es decir, en el caso particular de los mexicanos en Estados Unidos y los mexicanos en Canadá, son públicos distintos, aunque también he de decir que cada día se van pareciendo un poco más. Pero bueno, aquí dejo esta primera parte como para darle espacio a Guillermo si quiere aportar más a esta visión general que acabo de mencionar. Sí, Guillermo, por favor. Hola, Cristian, y hola, soy Ley, y también al público en general. Bueno, voy a retomar un poco de donde terminó Soy Ley su participación. Yo sí estoy muy consciente que la diferencia que existe es sobre todo en la cantidad de gente, de población, no nada más de latinoamericanos, pero de población en general. Canadá es un país muy pequeño, son 35 millones de personas, un poco más. Y bueno, entonces imaginemos cuántos mexicanos y latinoamericanos no viven en Estados Unidos, que son prácticamente la misma cantidad de mexicanos que en muchas partes del país. O sea, realmente es una población muy densa, con mucha diversidad, y que tiene como más poder para pedir y exigir más de difusión de su cultura. Yo lo que veo en ese sentido es que, por ejemplo, en Canadá también el otro problema es que las diferencias entre las provincias es muy marcada. Entonces yo siento que si hay más eventos culturales latinoamericanos en Quebec, se van a recibir más fácil. Va a haber más interés, va a haber más atención. Por ejemplo, la literatura, estoy seguro que es más fácil encontrar gente en Quebec que van a tener más referencias de literatura latinoamericana que si vas a Toronto y expones algo sobre literatura latinoamericana, simplemente por la diferencia de los idiomas y el acceso. En cuanto a las artes plásticas y otras expresiones, ahí lo que yo siento que el problema también es más allá de la difusión o de los intentos que hagan las organizaciones como las embajadas o grupos culturales, también el problema tiene que ver con los tiempos, como estabas comentándolo, Cristian. Cuando empieza el invierno, realmente cambia mucho la situación y sí es como un freno para muchas actividades y dura por lo menos 3-4 meses. Entonces sí creo que hay como ciertas diferencias geográficas de población que no podemos saltarnos y pensar que van a ser igual, porque aunque Estados Unidos y Canadá sean angloparlantes y países anglosajones, la diferencia entre Arizona, digamos, y Ottawa es tremenda. Realmente no hay una forma de comparar, a pesar de que tengan ciertas semejanzas. Y claro, ahí yo quisiera añadir algo a esta pregunta, un poco también para situar a quienes nos escuchan, y es que, bueno, Canadá ha experimentado oleadas migratorias de América Latina, pero claro, el impacto obviamente ha sido mayor en Estados Unidos, por una parte. Tengo la impresión, y quisiera escuchar su opinión sobre esto, de que, por ejemplo, si uno mira la preeminencia de una cultura no angloparlante o no anglosajona, digamos, en Canadá, uno podría decir que incluso por sobre los latinoamericanos está la gente de la India, por ejemplo. Es decir, si uno mira la representatividad a nivel político, a nivel de los medios, cosa que no necesariamente sucede en Estados Unidos, donde tal vez hay un espacio, hay una preeminencia mayor. Entonces, esto también de algún modo cambia la ecuación. Esto se refleja también en instituciones que apoyan la cultura latinoamericana, universidades y una comunidad en general, ¿no? Es decir, también es un ecosistema cultural diferente. Yo quisiera que ustedes comentasen sobre esto para que quienes nos escuchan en otras partes puedan también entender estas realidades que se dan en el Canadá, porque de alguna manera también Canadá es un país lejano. O sea, cuando yo estoy aquí en Quito, piensan que Canadá tiene un invierno todo el año, y es un país un poco recluido. Entonces, sus reflexiones sobre esto serían interesantes un poco para pintar este cuadro, digamos. Mira, qué bueno que vas a esto, Cris, porque yo precisamente les quería como dar algunos datos. Fíjate,
Canadá cuenta con 37 millones de habitantes, de los cuales el 70% vive en la franja ubicada en la frontera con Estados Unidos. Esa población es de formación multicultural, pero ve los orígenes étnicos que destacan. Inglaterra tiene 8 millones de personas, Irlanda 6 millones de personas, Escocia 5 millones, Alemania 4 millones, Ucrania 2 millones, Holanda, Polonia, Italia, India y China aproximadamente 1.5 millones. México, no sé los demás países latinoamericanos, pero mexicanos o personas de origen mexicano en Canadá, ahí se calcula que entre 100 y 120 mil personas en todo Canadá. O sea, estamos hablando de unas dimensiones muy distintas a las que se tienen en Estados Unidos, donde en Estados Unidos tenemos 12 millones de mexicanos o de origen mexicano. Entonces, como decía Guillermo, efectivamente nuestras poblaciones son muy distintas en ambos países, pero yo aquí quiero un poco como reflexionar sobre un tema que siempre ha sido como, digamos, mi palito de batalla. ¿A quién nos estamos dirigiendo cuando estamos haciendo diplomacia cultural? Yo no creo que vayamos a convencer a un mexicano de lo maravillosa que es su cultura mexicana. Ya está convencido de ello. Entonces, el público objetivo en diplomacia cultural debe ser el público local, pero el público, digamos, que no es de origen mexicano, porque ese público ya sabe lo que es la cultura mexicana, es más, hasta la reproduce inclusive. Son ellos agentes también de producción y de reproducción cultural, y ellos mismos, ¿no?, difunden la cultura. La cultura no es algo que el Estado diga, yo me apropio de ella y yo la difundo. No, el Estado hace un esfuerzo por llevar otro tipo de artistas y de expresiones culturales que no tienen un apoyo comercial o que por su propia naturaleza no son tan fáciles de consumir. En ese sentido, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dirigirnos a los formadores de opinión, a las instituciones locales, al público en general de los países receptores donde estamos adscritos, y a ellos un poco darles a conocer lo mucho que nuestros países tienen que ofrecer, porque conocen, digamos, que los estereotipos, que no necesariamente es malo. Yo no digo que los estereotipos sean malos, pero son estereotipos finalmente, ¿no? Y creo que ahí es donde está el meollo del asunto, en no dejarnos nada más llevar por lo fácil que es la difusión de los estereotipos y buscar nuevas formas de que la gente conozca y aprecie las distintas expresiones que tenemos en nuestros países. Muy bien, Zoilé. Guillermo. De ahí, lo que yo quiero retomar de lo que Zoilé acaba de mencionar es que claro, obviamente los latinoamericanos o los mexicanos, pues no hay que, no los tenemos que reforzar o reexplicar cuál es el valor de la cultura latinoamericana o la cultura mexicana. Pero hay lo que también yo entiendo y que va relacionado a lo que Zoilé está diciendo y que va relacionado incluso a mi propia práctica como artista. Voy a cambiar un poco mi speech de ser como de la UNAM ahora como un artista independiente. Es que muchas veces también lo que sucede es que artistas latinoamericanos que viven en Canadá o que viven en el extranjero en general, al no saber por dónde entrar a los gremios culturales o a los programas culturales de los países, lo que hacen es como irse a un espacio como más seguro, una área donde ellos creen que van a tener más seguridad y más influencia, y se vuelven muy insulares, y entonces el público se transforma solamente en un público latinoamericano y la expresión solamente se transforma en una expresión muy idiosincrática, muy particular del país. Es decir, un artista mexicano que trabaja con obra muy mexicana, con una intención de expresar algo muy particular, y de repente hay como una especie como de barrera, o es lo que yo siento, que es como una especie de barrera entre el mercado local
y el mercado o lo que está produciendo el artista extranjero. Y a veces yo siento que también en ese sentido la comunidad latinoamericana, cualquier comunidad, yo sí creo que tiene que entender un poco que estás en una situación donde tu público ya no va a ser el público del que vienes, ya no va a ser otro mexicano, otro ecuatoriano, otro latinoamericano, va a ser ahora el público canadiense. Entonces también creo que se tiene que considerar eso, es cuál va a ser tu audiencia y cómo puedes entrar a esa audiencia y cuál es la gente que tienes que conocer y cuáles son las relaciones que tienes que desarrollar. Eso lo veo desde el punto de vista de los que están practicando desde aquí. Y como institución, lo que dice Soyl es muy cierto. Hay que pensar en el público y cómo difundir la cultura latinoamericana cuando tienes un público que no está pues realmente inmerso o de una forma, digamos, sin juzgar de una forma en la que no están interesados. O sea, aún no existe el interés. Entonces, ¿cómo desarrollar el interés? A mí, de lo que tú platicabas, Cristian, a mí me parece muy interesante cuando llegué aquí a Canadá, que la gente estaba muy acostumbrada a comer comida de la India o comida de Asia. Y era al punto de que yo sentía que era como si fuera la comida local de Canadá. O sea, como tú en México vas a comer tacos, aquí la gente va a comer comida china. ¿Sí me entiendes? Es como que está muy apropiado. Y siento que parte de eso es porque es ya generacional. O sea, no es de que alguien de 20 años de repente descubrió la comida china, sino que más bien ya viene desde los abuelos. Son 3, 4 generaciones de presencia asiática en el país. Y a mi parecer, pues la presencia latinoamericana aquí es muy joven, o sea, quizá 1 o 2 generaciones. Entonces yo sí creo que quizá en 15, 20 años, quizá más, cuando haya más latinoamericanos aquí, de repente va a haber este cambio del que estamos hablando, cuando la influencia latinoamericana cultural sea más evidente y tenga más pues poder en cuanto a ofrecer diversidad de ideas y de proyectos. Estos comentarios que ustedes han hecho nos llevan a la siguiente pregunta que les quería plantear. Canadá es un país multicultural por autodefinición. En base a su experiencia concreta de trabajo en Ottawa, ¿cómo perciben esto? ¿Cómo perciben este multiculturalismo y cuál es su potencial? Y obstáculos de ser el caso en términos prácticos. Y pongo un ejemplo que es parte de la cultura popular. Yo viví y estudié en Toronto durante varios años y de alguna manera había un orgullo local de decir que Toronto es la ciudad más multicultural del mundo porque es la ciudad en la que más lenguas se hablan, la mayor diversidad de lenguas se hablan. Y puede ser que eso sea verdadero en un sentido estadístico, numérico, pero tal vez ese multiculturalismo opera de unas ciertas maneras, ¿no? A manera de provocación yo les puedo decir que a veces siento que el multiculturalismo canadiense tiene una serie de virtudes en materia de inclusión, de derechos, de promoción de grupos desfavorecidos de la sociedad. Hay una larga tradición canadiense en temas de refugio y tal. Sin embargo, a veces siento que ese multiculturalismo no es tan dinámico. Siento que es un multiculturalismo que funciona en una especie como de compartimentos, tal vez. Es decir, yo creo que lo que Canadá ha logrado históricamente es mucho. Creo que muy pocos países han logrado lo que ha logrado Canadá. Y sin embargo, yo digo esto en un sentido constructivo. ¿Qué le falta a este multiculturalismo para que se haga más vibrante? Haya una cross-polinización, ¿no?, entre culturas, un diálogo, que a veces me parece que es un poco tibio todavía. Empecemos contigo, Guillermo. Bueno, es que ese tema es bien complicado, muy controversial y hay que tomarlo con precaución. Yo concuerdo contigo, hay muchos problemas con esa idea del multiculturalismo en Canadá, porque la idea como tal es muy buena. O sea, prácticamente, para los que no tengan idea de qué quiere decir el multiculturalismo en el contexto de Canadá, es prácticamente la idea de que todos pueden tener su propia cultura y ser en un mosaico, y todo este mosaico junto es Canadá. Lo que nunca se explica, y lo que yo creo que es el problema, es que esos mosaicos, las piezas no son del mismo tamaño. Entonces tienes unas piezas más grandes, unas piezas más chiquitas, y las piezas más chiquitas en ocasiones también son de gente que
pues no tienen tampoco el contexto occidental como para entender qué es el multiculturalismo y el beneficio de tener una sociedad multicultural. Entonces, no es raro encontrarte que aquí hay gente que lleva viviendo 50, 60 años, literalmente 60 años, que no hablan el idioma o que se han mantenido siempre en su mosaico, digamos, en su sector. Y el problema es que el multiculturalismo no ha logrado hacer como los hiperlinks para poder conectar pues un mosaico con el otro. Esa es la parte que yo siento que es muy problemática aquí, porque de repente te das cuenta que la cultura, los mexicanos, por ejemplo, están aquí, los coreanos están acá, los japoneses están acá, y esa fractura, esa forma de ver todo por medio de grupos, sí creo que crea muchos problemas, no nada más en cuanto a nuestro tema que es la difusión cultural, pero también problemas sociales, porque te das cuenta que muchos sectores están divididos de esa forma, incluso regionalmente, ¿sabes? O sea, barrios donde la mayoría de gente son musulmanes, barrios donde la mayoría de gente son anglosajones, y así te vas. Entonces sí hay partes que son críticas. Como dices tú, también hay muchos beneficios. La ventaja de tener el multiculturalismo es que todas estas expresiones culturales hasta cierta forma son toleradas y han logrado mantenerse presentes. Entonces sí es una aporte controversial. Yo lo que siento que de repente lo que sucede es que por mantener la idea del multiculturalismo, lo que sucede es que empezamos a tener esto que le llaman en inglés tokens. Y la idea de que hay que buscar a alguien que sea diverso para obtener una visión diferente, solo como para llenar esta idea del multiculturalismo. Entonces de repente sí empiezan a haber problemas donde dices, bueno, sí, tenemos una persona que es de una bagaje cultural diverso o nació en otro país, un inmigrante, pero ¿cuánto poder tiene esa persona? Si nada más está representado, digamos, en un evento cultural y decimos, tenemos un artista mexicano, pero el artista mexicano está en el lugar más atrás de la exposición o con la pieza más pequeña o no tiene ninguna otra conexión o apoyo institucional, es cuando de repente sí empiezan a haber problemas. Pero como lo dije antes, el multiculturalismo también al mismo tiempo da la oportunidad para que mucha gente pueda expresar sus ideas y promover su cultura. Más bien, yo sí creo que el problema que tenemos ahora en Canadá es cómo crear los links y cómo pensar que estos eslabones se pueden conectar y estar, sí, más bien ser eslabones, estén conectados, sino no nada más como el mosaico que le llaman en Canadá, que están todos ahí regados, y más bien estar todos unidos. Esa es la parte que yo siento que falta para desarrollar el multiculturalismo aquí en Canadá. Soile, ¿qué piensas de estos temas tan candentes? Pues la verdad es que me dejan muy poco que aportar porque efectivamente ya lo dijeron los dos, estoy totalmente de acuerdo con sus posiciones. Si acaso nada más agregaría un poco como el tema de que el público que llega, bueno, digamos que los migrantes cuando llegan a Canadá, lo que hacen es asimilarse un poco, ¿no? O sea, se van integrando a la cultura local. Y en ese sentido creo que es un poco como lo que esperábamos o lo que queríamos en Estados Unidos, ¿no? Un poco empoderar a las comunidades para que sean capaces de funcionar de manera absoluta dentro de las comunidades a las que llegan y aportar ahí. Aquí creo que pasa eso, pero en sentido contrario y muy paradójico, se va diluyendo entonces la diferencia, ¿no? O sea, llegamos a Canadá, nos asimilamos, como decía Guillermo hace rato, producimos un poco lo que se espera de nosotros, ¿no? Producir, vuelvo al tema de estereotipos, o sea, como artista mexicano, ¿qué puede funcionar para ti en el público, en un país como Canadá? Bueno, pues que reproduzcas a lo mejor el folclore, las texturas, los colores relacionados con la cultura mexicana, y cuesta trabajo aceptar que te salgas de eso. Entonces, ¿por qué México no está reconocido por sus artistas de videojuegos, por decirte? Pues porque no está en el imaginario popular, porque no es algo a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Aquí hablo como Canadá. En ese sentido, no relacionas a un ingeniero, ¿no? Desarrollando juegos para videojuegos
que sea de México. O alguien como los artistas que hacen mapping, ¿no? Que hacen esta proyección de luz y sonido en los edificios para que cobren vida a través de la iluminación. Pues no, a lo mejor piensas en Alemania, en algún país, ¿no? Europeo o quizás asiático, pero no piensas en los latinoamericanos. Y hay gente con muchísimo talento que se desarrolla y se desempeña como en estas avenidas. Y como no tenemos esta conexión entre esas industrias culturales, porque ya son industrias culturales, y los países de origen, entonces disasociamos y metemos en estos tokens, ¿no? Como decía Guillermo otra vez, en estos cuadritos donde, ok, aquí caben los mexicanos, aquí caben los italianos, aquí caben los ucranianos. Y efectivamente, tú lo decías, Cristian, lo que falta quizá es un poco de polinización, porque sí, es muy, digamos que como artista, como migrante, llegar aquí, que se te respeten tus tradiciones, tu cultura, de verdad es encomiable y absolutamente reconocible y respetable. Y como también lo decías al principio, Canadá es un gran país por eso. Falta a lo mejor más polinización, más choque entre culturas, lo digo haciendo la referencia a Huntington. Quizás sí, para producir algo nuevo, quizás sí, quizás esté en camino y no lo estemos viendo todavía, porque pues es un país, ¿no? Reciente, nuevo, con una migración muy importante, construyéndose y rehaciéndose cada día. Entonces, a lo mejor eso es lo que veremos en el futuro. Claro, sí. ¿Puedo decir algo ahí de lo que claro. Zoilé? Sí, y fíjate que lo que estás diciendo tú de cómo te ponen como en cubitos, en bloques muy definidos. Yo recuerdo que tuve una experiencia muy particular hace muchos años, cuando conocí a una persona y le dije, soy artista. No la conocía, fue una persona en un evento social, y me dijo, haces arte indígena. Más allá de que sea indígena o no, fue como decir, bueno, es una persona morena y latinoamericano, no puede ser arte contemporáneo. Tiene que estar enfocado ya en esta idea de pues, darme de cierta forma una definición étnica. Solamente en una de primera impresión. Y esa situación sí me pareció muy particular, porque yo no creo que ella no lo dijo en una forma ni peyorativa ni juzgando, más bien fue como de cierta forma natural, ¿no? Para ella era natural ubicarse ahí, exacto. Sí. Era como decir, bueno, le voy a dar su espacio correcto, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿por qué no puede ser que sea yo un artista latinoamericano contemporáneo en Canadá? O sea, ¿por qué había que buscar como cierta definición extra? Y sí, lo que decía Zoilé, te encajona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando eres una persona que es un ingeniero o un diseñador industrial muy capaz, desarrollado en México, pero la visión de que México no es un país desarrollado, ¿no? O que Ecuador no es un país desarrollado? Entonces, sí, estos mismos mosaicos, estas mismas preconcepciones de cómo se debe de difundir la cultura, sí pueden ser problemáticas. Y último comentario con lo que decía Zoilé, yo siento que la crosspolinización de la que estabas hablando va a ser ya más bien multiétnica. Yo creo que va a ser literalmente una polinización, en el sentido que van a ser hijos de ya una mezcla cultural muy particular de Canadá, que va a ser una persona de un país africano con una persona de un país latinoamericano teniendo un hijo que va a ser canadiense y que va a ser angloparlante y francoparlante, y va a ser esa la realidad de este país en unos cuantos años. Realmente va a ser una cosa muy particular. A mí me pasaba que cuando yo hacía mi posgrado en York, yo trabajé como asistente de cátedra de varios profesores, y conocí chicos latinoamericanos que ya eran hijos de latinoamericanos en Toronto, y ellos ya eran nacidos o vinieron muy pequeños a Canadá, y a veces notaba que había una relación que no era tan fácil con el pasado de los padres. Había una relación que no era, como que faltaba reconstruir el camino de vuelta, ¿no? Como dice Ricardo Piglia, ¿no? El camino de ida y de vuelta. Entonces, el de ida, el que hicieron los padres por buscar mejores oportunidades para sus hijos,
Y el de vuelta es cuando los hijos tienen que reconstituir esa relación que tienen con sus países de origen. A veces notaba que un poco tenían un cierto temor respecto a Latinoamérica. Algunos ni siquiera habían ido, no se planteaban ir, hablaban español. Algunos lo hablaban, no lo escribían. Hay una relación ahí que es compleja, pero no le tenemos que rehuir a eso porque la cultura es incompleta, es contradictoria, es afectiva, muchas veces no es lógica, está cruzada también por las dinámicas de la sociedad. Entonces yo no digo esto como en un ánimo, como si esto fuera algo irreversible o negativo, sino que a veces sentía que ese camino de vuelta tenía que volverse a tejer. Entonces, creo que eso también tiene que ver con esto que ustedes han descrito, ¿no? Tal vez a veces hay compartimentos, a veces también hay conductas de adaptación, de asimilación que ustedes las conocen, que han sido estudiadas, ¿no? A veces los que llegan se asimilan mucho a la cultura local, entonces eso también difumina, ¿no? Esas relaciones originarias, ¿no? Con el país del que uno viene. Y me parece que sobre eso que uno tiene que intervenir, es lo que es. Me parece que eso puede abrir diálogos también, porque ya en Canadá uno conoce gente que ya son hijos de hijos, ¿no? Entonces eso también está así. ¿Sabes qué, Cristian? Permíteme nada más aquí agregar una cosa. Es que me parece muy interesante lo que dices, porque aquí yo voy a hablar como del papel que deberían de desempeñar las industrias culturales y las instituciones culturales, sobre todo. Efectivamente, ¿no? Hay más de, ¿qué te digo? Casi 2 millones de canadienses que frecuentemente visitan México. Prepandemia, ¿ok? Esto estamos hablando de prepandemia. Ahorita pues sabemos que no puede ser así. Y entonces no es que sea tan ajeno México para los canadienses. Lo que yo creo que sí es ajeno es precisamente el desarrollo a nivel cultural, artístico, inclusive académico que hemos alcanzado. Y ahí creo que está un poco en deuda. Y sin querer ser muy crítica al respecto, me hubiera encantado, por ejemplo, aquí tener a alguien que representara las instituciones culturales canadienses, porque creo que aquí, insisto, sin ser muy crítica, ellos podrían como abrir un poco más la puerta a lo que los países proponen como proyectos artísticos y de difusión de nuestra cultura. Siento que cumplen con una agenda donde sí, efectivamente, por diversidad y por cuotas, nos dan oportunidad de participar en los distintos festivales, museos, galerías, siempre de acuerdo con su propia visión de lo que debe ser. Entonces, cuando tú les propones algo que sale de ese esquema, desafortunadamente no hay mucha respuesta. Y creo que es ahí donde la responsabilidad de ellos sería la difusión de todo lo que nosotros tenemos que ofrecer como países latinoamericanos. Pero es complicado, muy complicado, y creo que por ahí es por donde podríamos lograr mucho más acercamientos. Por ejemplo, México. México es un país con una enorme infraestructura cultural y donde la verdad es que tú puedes encontrar de todo. Y eso es gracias a la apertura de nuestras propias instituciones culturales, donde, o sea, no presentamos la imagen que nosotros tenemos de India, presentamos lo que India, ¿no?, quiere muchas veces difundir, proyectar, promover. Y así con los distintos países. Entonces, creo que el conocimiento que uno pueda tener respecto a otra cultura no solamente recae en las embajadas o en las instituciones que tratamos de difundir nuestra cultura, sino también en las instituciones dentro del país donde uno llega. Sí, no, eso es muy cierto. Y de nuevo, a lo que estaba comentando sobre la idea de arte indígena o arte contemporáneo,
En cuanto a las instituciones de Canadá, por ejemplo, la Galería Nacional de Canadá, que es el museo de arte más grande del país, ellos tienen tenían hasta hace tiempo, creo que ya lo cambiaron, pero hasta hace algunos años tenían una definición muy clara entre arte contemporáneo canadiense y al lado tenían la sección que se llamaba arte indígena contemporáneo. Y era una definición muy particular. Y la idea era como para darles su espacio correcto a los artistas indígenas, pero no los juntaban. Entonces esta idea del multiculturalismo no solamente viene de países externos a Canadá, sino también dentro de Canadá. O sea, tienes a los que son francófonos, tienes a los indígenas y los inuit y los métis, y después tienes a los que son blancos, ¿no? Y una vez resultó que hubo una otra anécdota referente a esto. El gobierno de Canadá pidió aplicaciones para comprar obra, era como una especie como de beca, y pidieron que fuera gente de otros países, que fueran de minority groups, y entonces hubo el proceso y después lo cancelaron. Y yo tuve la oportunidad de platicar con alguien que trabajó durante este proyecto, y me contaron que tuvieron muchísimos problemas con algo que le llaman ahora invisible minorities. Y los invisible minorities eran prácticamente ucranianos, rusos, eslavos, gente que son blanca pero que se consideran de grupos minoritarios y que también se consideran gente que de cierta forma no tienen el mismo acceso que si fueran anglosajones, ¿no? Y ellos dijeron, ¿por qué yo no puedo participar en este proyecto solamente por el hecho de que, pues, me veo blanco, ¿no? O sea, de repente sí, las instituciones canadienses estaban creando justificaciones para incluir unos, y mientras incluían unos, excluían a los otros, o pensaban que la inclusión tenía que verse de cierta forma, o digamos, llenar cierta preconcepción que tienen de las culturas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que hay que pensar más en cómo Canadá tiene que abrir más su perspectiva de la diversidad. Y la diversidad no solamente entre personas, pero también de expresiones, diversidad de expresiones que van desde tradicionales hasta completamente digitales, completamente contemporáneas, que igual y no son, digamos, mexicanas, ¿no? Que a veces es ese problema que le tienen que poner el mexicano ahí. Y qué bueno que mencionas a la Galería Nacional, porque a mí también me viene un ejemplo a la mente de que desde 2002, por ejemplo, hasta el 2017 no hubo una sola gran exposición de México en la Galería Nacional, siendo México el segundo o tercer socio comercial de Canadá, depende de las estadísticas que veas, siendo socios en el Telecán, teniendo una gran conectividad, siendo México digamos que el segundo país con más consulados en Canadá. O sea, todas las cifras que me digas indican una gran conexión entre México y Canadá. Tenemos una alianza México-Canadá que lleva funcionando 14 años, tenemos el programa de trabajadores agrícolas temporales, donde más de 28,000 trabajadores vienen de manera regular anual a trabajar los campos canadienses. O sea, tenemos un grado de interacción muy alto, pero artísticamente tuvieron que pasar 15 años para que se pudiera volver a mostrar algo de un artista importante en la Galería Nacional. Y se logró gracias a que teníamos visita presidencial, cumbre de líderes de América del Norte, porque venía Obama y venía el presidente Peña Nieto a encontrarse con el primer ministro Trudeau. Y fue un gran artista que cumplía 25 años de haber muerto, que era Rufino Tamayo. Entonces, todas estas cosas tuvieron que alinearse, ¿no? O sea, tuvieron que alinearse los astros para poder mostrar en la Galería Nacional una exposición de gran envergadura, cuando México tiene muchísimo que ofrecer, y en cualquier lugar, bueno, en Francia, por Dios, o sea, hay exposiciones en los grandes museos, ¿no? De manera regular, en Alemania, en donde ustedes me digan, y aquí tuvieron que pasar 15 años. Entonces, son estas cosas que nos dan el ejemplo claro y tangible de cómo hace falta un poco más de
apertura, y de escuchar, de que sea realmente un diálogo entre culturas, no un soliloquio ni un monólogo donde digas, no, yo presento, digo, finalmente sí, se presenta lo que ellos determinen, pero creo que beneficiaría mucho precisamente la riqueza cultural de Canadá si pudiéramos tener más o pudiéramos encontrar más eco en estas instituciones. Esto que ustedes están diciendo, de hecho, me parece que justifica que estemos grabando esta conversación para un público, ¿no? Y esto tal vez sea un mensaje, una botella, ya veremos a quién le llega, pero sobre todo es como una conversación muy necesaria, porque yo leía hace tiempo una estadística respecto de Estados Unidos, ¿no? Y no llega ni al 3% de lo que es traducido en el mercado editorial. Anglos leyéndose a anglos, y esto estamos hablando de Estados Unidos. Entonces siempre hay una mirada, obviamente, pues que tiene su trasfondo histórico, donde hay una serie de dinámicas que todos conocemos, y eso hace que la dinámica no sea dialógica, no sea de diálogo, sino que sea tal vez en una dirección antes que en otra. Y tal vez así, eso hace que Norteamérica se relacione, la Norteamérica anglófona se relacione de cierta manera con Latinoamérica y con otras culturas también, que no vienen de esa matriz anglosajona. Pero esto también nos lleva a la siguiente pregunta en esta conversación, ¿no? Esto de las percepciones, ¿no? O sea, esto un poco que lo que decía Guillermo, que también tiene que ver acerca de cómo nos perciben, y a veces nosotros como Latinoamérica no somos tan fáciles de decodificar porque por el ancestro indígena, que es uno de los ancestros, a veces no saben también dónde ubicarnos. Y a veces en mi trabajo yo lo percibo así o lo percibí así, estando en Canadá. Y lo digo también con un ánimo constructivo también. Es decir, es como si a mí me dijesen, bueno, ¿cuál es tu percepción sobre Indonesia? Indonesia es pues un archipiélago, pero también es un archipiélago cultural, cientos de lenguas, entonces yo tampoco no creo que podría decir mucho o algo muy estructurado respecto de Indonesia. Entonces, creo que ahí también hay algo, ¿no? Hay un tema de percepción. Ustedes son nuestros primos cercanos, son occidentales, pero no, hay como un tema de, no sé, como que hace falta una facilitación más amplia, ¿no? Para entendernos, ¿no? Cosa que tampoco nunca será definitiva y no hace falta que sea definitiva. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿qué tan arduo o sencillo es atraer al público canadiense a eventos sobre cultura latinoamericana? Ir más allá de los lugares comunes del Caribe, el trópico, la postal, o los esquemas negativos de series y películas sobre el narco, que ahora esto ha permeado el cine, la literatura. Es cierto, es algo que está ahí, está en el panorama, pero no es lo único, hay que decirlo, es un reduccionismo. ¿A ustedes, como gestores, como promotores de la cultura latinoamericana, les ayuda la noción de lo latino o más bien dificulta? Yo les puedo decir que en mi trabajo yo difundía la cultura ecuatoriana. Lo latino siempre me parece una noción sospechosa, informe, a veces una visión que trata de aglutinar algo que realmente es mucho más diverso. Entonces, comencemos contigo, Guillermo, por favor. No, yo concuerdo contigo completamente. Este término latino yo creo que está completamente corrompido por un capitalismo muy perverso, muy norteamericano, en Estados Unidos me refiero, como en Estados Unidos, como decir, ok, tenemos los African Americans y como no tenemos una forma de definir quiénes son los que vienen del sur, les vamos a llamar latinos. Y de repente ya somos latinos y todo es latino. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo cuando me presento, yo soy una persona que tiene raíces mestizas mexicanas. Y yo soy mexicano. Realmente no creo que mi función sea difundir la cultura latino. Y si acaso me considero latinoamericano como tal. O sea, latinoamericano con todo, como se dice. Pero no latino, porque sí, esa idea de lo latino sí creo que está ya muy... está muy codificada para decir una expresión muy particular de lo que es Miami, digamos, en pocas palabras. O sea, el latino es como Miami, es como California, pero no, yo sí soy muy claro en eso. Sí creo que hay que mantener cierta distancia, que no quiere decir que no promovamos otras culturas de los hermanos latinoamericanos como en Ecuador, pero no creo que nos podamos definir y reducir
a una idea que sea lo mismo tú que yo, no cristiano. O sea, no creo que podamos llegar a reducir nuestras identidades tanto para decir son lo mismo, que es la parte que a mí me parece muy, muy problemática. Y sobre todo definirnos por medio de justificaciones estéticas, decir, bueno, son latinoamericanos y por lo tanto les gusta la música, les gusta bailar y son así como medio reventados y llegan tarde, ¿no? Como esas generalidades que realmente no son para nada la verdad de qué es la gente de Latinoamérica, de cómo los países se han desarrollado y se han incluso peleado o unido o desarrollado en general. Pero bueno, ya hasta ahí esa parte de lo que decías al final, al principio, perdón, específicamente sobre la violencia. Bueno, yo soy de Michoacán, de una parte de México que ha sido realmente, pues, parte del estado ha sido destruido realmente por esta violencia y las drogas. Sí creo que ha llegado a un punto en el que ya no sé si lo utilizan como referencia o si lo utilizan simplemente como una forma para crear más, ya llegando al punto del snob, como decir, bueno, vamos a hacerlo más obvio, tan obvio que ya de repente que se vuelve un capital y que puedes crear ya no solamente recursos económicos por la venta de las sustancias ilegales, pero ahora también por medio de la reproducción de esos eventos. Entonces yo sí estoy muy en contra de esas visiones reduccionistas de qué es Latinoamérica y qué es México, en específico México, y también creo que hay expresiones que pueden ser muy críticas del gobierno, de la cultura, pero que no tienen que ser amarillistas en su forma de presentarse. Y en esa parte yo creo que también tiene que haber mucha educación y mucha conciencia. Y esa parte de repente es el problema, que a veces encontrar como la mancha, o como se dice en México, el arroz negro es muy sencillo, encuentras el problema y de repente ya te enfocas en eso cuando en realidad hay muchos elementos que se podrían abarcar en el arte. Pero hasta esa parte, ¿sabes? Una cosa es que yo sí creo que hay que también distinguir entre lo que es como, digamos, arte y cultura y lo que son producciones que utilizan referentes culturales como sería la televisión o películas, que sí creo que tienen una característica más popular y se tienen que amarrar a algo que los haga comerciales, al fin y al cabo, ese es el objetivo. Y otras prácticas artísticas no necesitan tener tanta, pues digamos, valor en su producción. Valor me refiero económico. Para producirlo no se necesita tanta producción, pueden ser más accesibles y entonces en ese sentido, pues, no tienen que ser buscar como una compensación muy alta. Pero bueno, esa es una temática que me podría seguir, pero mejor voy a darle espacio a Zoilé para ver su postura también. Entonces, Zoilé, tus impresiones sobre estos temas. Pues yo creo que los países son un poco como las personas en el sentido de que poseemos múltiples identidades. O sea, yo soy diplomática, pero también soy mamá, soy sopolista, soy una lectora empedernida. O sea, tengo múltiples identidades. Igualmente los países. México, pues por historia, por idioma, por cultura, tiene una pertenencia a América Latina, pero por geografía y por cuestiones de integración la tiene con América del Norte. Entonces, no me gusta conflictuarme con estas categorías descriptivas. Creo que los seres humanos tendemos a hacerlo así, ¿no? Las generalidades. Asia, África. Cuando hablamos de África, hablamos como si África fuera un monolito, y la verdad es que hay tantas diferencias y tantas, digamos que características particulares de los países que componen el continente, como en América Latina. No me pesa ni me complica el que se nos ubique más como América Latina a México, aquí en Canadá, porque te digo, pues se manejan distintas identidades y distintas pertenencias. La parte de la promoción y de la venta, o más bien del éxito que tienen ciertas fórmulas, nuevamente volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Pues
pues sí, si vende la violencia, pues entonces van a seguir produciendo series de narcos. Si lo que a la gente le gusta es consumir, ¿no? Como escenas de mucho sexo en la televisión, pues eso es lo que se va a producir. Entonces ahí vuelvo a la responsabilidad, pero ahora no de las instituciones culturales canadienses, sino de nosotros, de las instituciones culturales y de las embajadas y de lo que nosotros hacemos para promover nuestras expresiones artísticas más allá de estas ¿no? cuestiones comerciales, sobre todo valorando siempre los criterios de calidad, ¿no? Que me parece indispensable. Y un poco con esto, sí, la verdad es que no coinciden muchas embajadas conmigo, he de mencionarlo. Yo lo que creo es que los productos culturales pues, los elaboran los artistas, no los elaboramos las embajadas. Nuestra obligación es difundirlo todo siempre y cuando tenga la calidad para hacerlo y evidentemente que no sean, digamos que, pues proyectos que no estén hablando de lo que queremos dar a conocer. Pero críticas sólidas, sustentables, proyectos artísticos que hablan sobre una situación en particular de reto para acabar la violencia en el país, no me parece que no debamos de difundirlas. O sea, me parece que entran dentro del catálogo de todas las expresiones de nuestro país. No se puede tapar el sol con un dedo. Tenemos problemas serios de seguridad. Efectivamente, estamos buscando la manera de resolverlos también. Y si de eso van a hablar nuestros artistas, pues los tenemos que apoyar. Lo que no creo es, ¿no?, la fórmula comercial sencilla, fácil de, pues tú nada más muestra un montón de narcos y un montón de pistolas y un montón de sexo en la pantalla y eso es lo que ven. En eso no. En eso sí, la verdad no. Pero lo otro creo que todos caben. Bueno, viene la última pregunta para cerrar esta conversación, que ojalá que abra otras. Y retomo un poco lo que decía también Soyle, lo que dices tú, Guillermo, es decir, cuando se hace promoción cultural, obviamente hay que eludir los bloques, ¿no? Digamos, lo latino puede ser un bloque con sus implicaciones. África es un bloque. No, Latinoamérica es un bloque también. Hay gente que obviamente dice que casi nos comportamos como un solo país, ¿no? O como dos. Es posible, ¿no? Bueno. Sin embargo, también si partimos de esta idea y la acercamos al concepto de construir públicos, ¿no? Ahí tenemos un gran reto, los que hemos hecho gestión cultural a nivel internacional, diplomacia cultural, es cómo construir públicos. Y esta es una conversación que la he tenido con ustedes en el pasado de manera informal y con otros colegas, porque al final tú quieres, dependiendo a dónde quieras llegar, ¿sí? Tú también puedes decir, yo quiero llegar a este sector o a este otro sector de la población o a un sector de la población que tiene una capacidad de decisión. Bueno, eso es una discusión abierta, pero finalmente yo quiero construir un público, porque una obra literaria, una película, una manifestación artística necesita de alguien que esté del otro lado para que se dé la conversación. Y eso para mí es uno de los retos más grandes, uno de los retos que yo también tuve cuando estuve en Ottawa, ¿no? Es decir, cómo vas fidelizando. Y ahí estuve también en la trinchera con los colegas agregados culturales de otras embajadas, y a veces yo también iba y a veces nos iba bien, nos iba muy bien, y otras veces no era tan fácil tampoco, ¿no? Pero hay que estar ahí. Entonces eso, respecto a eso, un poco la pregunta es, tal vez en vez de concentrar los esfuerzos en Canadá como un bloque, si uno también ya comienza a mirar Canadá, uno tiene el Canadá francófono, el anglófono, la costa este, la costa oeste, tienes las praderas, que es una inmensidad ahí, que tiene su propia construcción, ¿no? O sea, Canadá no es un bloque tampoco. Si uno comienza a discriminar, comienza a darse cuenta de esto, como sucedía con cualquier otro país. Entonces, considerando esto, y además que Canadá es un país extenso, ¿no sería más estratégico fomentar la creación de nichos públicos regionales, sumar públicos similares en varias ciudades, por ejemplo, del este, los Estados Unidos? Si digo esto es por una razón, porque en la pandemia, el 2020, cuando yo estaba en Ottawa, comenzamos a utilizar mucho medios digitales, y eso abrió posibilidades.
obviamente también tiene sus limitaciones, pero abre posibilidades también. Y algo que yo hablé con colegas de Cancillería en Ecuador era la posibilidad de hacer eventos, por ejemplo, Costa Este, para optimizar recursos, donde tú tienes, qué sé yo, presentas una película y ahí entra Ottawa, Nueva York, tal vez pues Washington, ¿no? Y sumas públicos, porque también es crear masa crítica, ¿no? Entonces, y esto también nos habla de flexibilizar nuestras ideas acerca de la gestión cultural. No digo que esta sea la dirección única, pero es una pregunta que yo tengo y con la que quisiera cerrar esto, y sobre todo también con este mundo que tiene fronteras que se diluyen, que se vuelven a cerrar, ¿no? La pandemia volvió a cerrar unas fronteras, pero abrió otras. La movilidad, los flujos. Entonces, ¿qué sobre esto, querida Zoilé? Pues es un poco lo que decíamos al principio, Cris, es una fórmula que no es nueva, pues los circuitos culturales, los famosos circuitos geográficos culturales, donde obviamente compartes costos, ¿no? Divides el costo del proyecto entre varias sedes participantes y visitas, digamos que localidades distintas. Aquí un poco la precisión sería nuevamente de cuando estamos diciendo crear público, pues más bien es dirigirnos a los distintos públicos, porque efectivamente el público tampoco es uno solo, ni es monolítico, ni por el hecho de que hablen inglés todos van a ser iguales. Yo creo que tener muy en claro que vamos, digamos, dirigirnos a distintos públicos. Habrá aquel público al que le guste la danza contemporánea, habrá aquel público que te pida, ¿no?, marionetas, habrá el público que quiera más bien música electrónica. Hay tantos públicos, pero hay tanta riqueza, tanta variedad, tantas opciones y ofertas, que la verdad es que yo creo que nuestro esfuerzo más bien debe estar encaminado en tener un equilibrio en los proyectos que presentamos. Evidentemente tenemos ahorita el gran reto, además de los recursos, ¿no? No es fácil, o sea, ni es barato, es costoso. Como tú dices, las nuevas tecnologías y ahora a raíz de la pandemia, la oportunidad de que tenemos de llegar a más gente a través de las promociones y la producción online, pues tampoco es sencillo, porque la gente está cansada ya también de la virtualidad y ya dices, otra vez conectarme a una pantalla, la verdad es que no, muchas gracias. Pero yo creo que si nos ubicamos en la correcta dimensión, que somos agentes del Estado, que estamos llevando oferta a distintos públicos y en ese actuar creando nuevos, yo creo que vamos a salir como, ¿no?, airosos de nuestra lucha constante por dar a conocer más de nuestros países. Tampoco es que vayamos a cambiar la historia de la promoción cultural, o sea, un poco lo que quiero dar a entender, que somos solamente una pieza más dentro de este enorme ajedrez y que como tal debemos actuar. Ni somos los dueños, como dije al principio, de la promoción cultural ni de la cultura en sí misma. Somos un agente más, promovemos que se difundan nuestras expresiones artísticas entre los distintos públicos, con ellos generamos nuevos públicos y yo creo que esa debe de ser nuestra labor constante, eso sí, no porque hagamos una sola actividad podemos pretender que ya nos vayan a, ¿no?, conocer todos los canadienses. No, es una labor constante y es una labor que requiere muchísima, no solo disciplina, sino también entrenamiento. A veces la gente piensa, ay, qué fácil ser agregado cultural o qué fácil ser promotor cultural. La verdad es que no es sencillo, la verdad es que no es tampoco tan glamoroso como se piensa que andamos en puro cóctel. Y no, o sea, colgamos el cuadro, lidiamos con seguros, sacamos obra de las aduanas, buscamos quiénes son los artistas novedosos, hacemos un poco de todo y creo que eso es lo que debemos seguir haciendo. Entonces, bueno, pues yo aquí terminaría para escucharlos, y si ya no tengo oportunidad de agradecerles porque no me devuelvan el micrófono, pues despedirme y agradecerles muchísimo su tiempo. No, tienes toda la razón, Zoilé, esa idea de que trabajas en la cultura y te la pasas muy bien y cóctel aquí, cóctel allá.
pues cóctel a veces, porque de repente ya tampoco, ya con la pandemia ya nada. Entonces sí está muy difícil ahora. Pero esa crisis de la que mencionas, Cristian, pues del interés en general, o sea, de las audiencias, es una crisis no nada más entre las embajadas o digamos, opciones nuevas, pero es una crisis internacional en todas partes, para todas las instituciones. Aquí en Ottawa, yo también trabajo con otra institución local y es una galería pública sin fines de lucro, no cobramos entrada y tenemos unos números bajísimos, pero bajísimos. Eso es la duda es ¿por qué la gente no viene? ¿Por qué la gente no está interesada si les estamos ofreciendo todos los beneficios? Incluso la Galería Nacional, que ellos sí cobran entrada, también tienen días gratis, tienen precios especiales para diferentes grupos. Es una crisis que yo creo que está muy relacionada a cómo se consumen las imágenes y cómo se consume la información ahora. O sea, en Instagram tú puedes entrar ahí y ver un montón de obra en todo el mundo, obviamente en un cuadrito de 2x2, pero bueno, ahí puedes ver todo eso, y música ni se diga. O sea, puedes entrar a Spotify o lo que tú quieras y escuchar música constantemente, y las películas lo mismo. Entonces, más bien yo creo que estamos llegando a un punto en el que la existencia de las instituciones culturales como las conocemos está en un momento muy crítico, muy, muy crítico, e incluso la existencia física de las instituciones está, ahora con la pandemia se puso mucho en cuestión. O sea, ¿para qué tener un espacio que no se va a utilizar? ¿Y para qué montar una exposición que no se puede ver cuando el público también no está, antes no venía y ahora va a venir menos? Entonces, ¿cómo encontramos una especie de nueva comunicación? Que ese para mí es el hilo negro de la difusión cultural, ya sea en pequeña escala, que es lo que yo he hecho casi toda mi vida, o como ustedes, que son instituciones mayores. Es cómo encuentras el público y cómo logras pues no nada más que vayan una vez, sino que entren en un ciclo de interés. Y que de cierta forma se liga un poco a lo que comentó Zoilé anteriormente sobre la violencia y en las películas o en las imágenes, que tiene que ver con una situación ya como de educación muy general y mucho más profunda, que sí te vas más a sistemas sociales y qué tan accesible o no es la cultura para las masas. Claro, yo leía un artículo, es decir, los porcentajes, por ejemplo, de los trabajadores de la cultura en Inglaterra, ¿no? Índices que superan, están cerca del 70% de trabajadores de la cultura que trabajan y viven precarizados. Eso es Inglaterra, pero y lo sabemos bien, sucede también en nuestros países. Y de hecho esto es bastante extendido y la pandemia ahondó esa realidad. Como una reflexión final, también digo, uno de los grandes trabajos que tiene alguien que hace promoción cultural es leer la movida cultural. Y eso está en las calles, está en las conversaciones con gente que uno conoce, está con artistas, las redes sociales, en el Netflix, saberle tomar la temperatura a eso y saber en qué dirección o cómo yo puedo dialogar con eso. Ir a un restaurante, hoy fui a una cafetería y habían hecho mucha fusión, ¿no? Comida tradicional ecuatoriana. Digo, esto puede ir por acá. Entonces creo que nosotros estamos en esa posición donde tenemos que tener esa conversación primero nosotros, ¿no? Y porque esto es cambiante y sí, lo que se viene, yo creo que es muy fácil decir que va a ser híbrido, pero creo que es decir todo y nada. En cualquier caso, espero que nos podamos volver a ver pronto, tal vez con tertulios, para tratar estos temas que nos interesan tanto, por los que sufrimos, vivimos y amamos, porque hay que tener esta pasión para poder hacer este trabajo, donde hay que meter músculo. De paso, a manera de anécdota, yo me acuerdo, Zoilé, ella coordinó unas proyecciones sobre este gran muro que está en la Galería de Arte de Ottawa. Me acuerdo que era una noche muy, muy fría ya, y vino gente y tal. Yo también estaba tomando fotos y la verdad es que Zoilé estaba ahí en primera fila con el frío, con la proyección, cargando cosas.
Y es eso, ¿no? O sea, quizás no es del lado más glamoroso, pero ahí es donde mostramos nuestra convicción por esto que hacemos. Yo les quiero agradecer mucho por este tiempo, este espacio, y también a las personas que nos están escuchando. Esta ha sido una coproducción entre la Embajada del Ecuador en Canadá, la Embajada de México y la sede de la UNAM Canadá, la UNAM en Canadá, en la ciudad de Gatineau, que está justo frente a Ottawa, hablando acerca de fronteras culturales y cómo crear nuevos puentes. Así que muchas gracias y hasta pronto. Esta fue una colaboración entre la Embajada del Ecuador y la Embajada de México en Canadá y la sede de la Universidad Autónoma de México en Canadá. Locución: Marco Bustos. Tema musical: Perception, septiembre 2021.